Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del origen de nuestro calendario, que es un origen astronómico y que es una curiosidad en el sentido en que es la misma Iglesia la que lo impone, en un momento en donde estaba negando a la astronomía moderna. Es decir, la misma Iglesia que habría de silenciar a Galileo, que había combatido a Copérnico y que había mandado a la hoguera a Giordano Bruno, se basaba en la astronomía moderna para reformar el calendario. Es decir, que la Iglesia fue víctima de una paradoja. Pero ¿cómo fue esta reforma del calendario? El calendario anterior era el calendario juliano que había hecho César en el año 46 a.C. a través de una revisión de Sosígenes, que había calculado el año con un exceso de 11 minutos y 14 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que el año duraba 365 días, 11 minutos y 14 segundos. Como consecuencia de esto, hacia el año 1577, el calendario juliano estaba retrasado unos 12 días, porque si uno sumaba en el 1577 esos 11 minutos y 14 segundos, daba un desfasaje de 12 días, con lo cual había un retraso respecto de las estaciones y sobre todo de las fiestas eclesiásticas que caían fuera de la época para la que habían sido proyectadas. Y varias veces se había querido reformar el calendario posteriormente a Julio César. Lo habían querido hacer Clemente VI, Sixto IV y León X, pero no tenían el suficiente conocimiento astronómico. Y así fue que en el 1576 se le presentó al Papa Gregorio XIII, un calendario revisado que había realizado el astrónomo Luigi Giglio. Así que el Papa lo sometió a una comisión de teólogos, científicos, matemáticos y astrónomos, y finalmente decidió que ese era el calendario correcto. En el año 1582 se firmó la bula en donde se estableció el calendario gregoriano para los países católicos, porque los demás países se habían negado a asumirlo. Y así fue que en octubre de 1582, el día 5 fue computado como el día 15, es decir, se omitieron 10 días del calendario. Esto llevó a una gran complicación, sobre todo en las relaciones comerciales, porque los que tenían deudas en intereses ahora debían 10 días más o 10 días menos. Es decir, se debía descontar esos 10 días para quien debía dinero, o se debía atrasar el día del pago para el que tenía pactado una fecha. Pero además, para que no hubiese nuevos errores en el calendario, se decidió que se pondría un día más, el día 29 de febrero, todos los años del siglo que fueran divisibles por 400. Y así fue que cada 4 años apareció el año bisiesto. Las naciones protestantes no quisieron realizar el cambio. Hablaban de que les iban a robar 10 días. Pero finalmente los estados alemanes lo aceptaron en 1700, en Inglaterra en 1752, en Suecia en 1753 y en Rusia en el año 1918. Hay quienes dicen que idealmente el calendario debería tener 13 meses, es decir, debería ser lunar, y cada mes duraría 28 días, como las 4 fases de la luna. Y habría un día de fiesta sin fecha, 2 en los años bisiestos, al final de cada año. Y este calendario haría que cada día de la semana cayera en las mismas fechas todos los meses y todos los años. Pero eso es otra historia. Me despido con una frase de Galileo Galilei que nos remite a este gran libro de la sabiduría que es la naturaleza, y que aprender a leerlo no es simplemente un hecho de observación, sino que es un hecho filosófico. Y esta frase dice así: la filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto a nosotros, el universo. Pero no se puede entender si no se aprende la lengua y los caracteres con los que está escrito.